Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Una colisión fatídica. Esa noche, el Hotel Grand Regency resplandecía con candelabros de cristal, el aire se impregnaba de risas sofisticadas y susurros calculados. La subasta benéfica anual de la élite no era solo un lugar para ostentar riqueza, sino un escenario para dramas discretos. Claire Bennett, de 26 años, no pertenecía allí. Solo estaba allí para entregarle una carpeta urgente a su jefe gruñón, quien la había olvidado mientras estaba ocupado engatusando a un inversor. Con un sencillo vestido negro que le había prestado una compañera de piso desgastada, Claire se abrió paso silenciosamente entre la multitud, agarrando los archivos como un escudo. No vio al hombre de pie cerca del podio de la subasta, con la mano alzada con autoridad. Edward Blackwell, de 30 años, director ejecutivo de Blackwell Group, atraía todas las miradas. Vestido con un traje blanco impecable, su cabello negro peinado hacia atrás con pulcritud, sus profundos ojos azules eran fríos como el hielo. Estaba pujando por un antiguo collar de esmeraldas, un regalo destinado a apaciguar las incesantes quejas de su madre sobre el matrimonio. El precio había subido a 7 cifras y nadie se atrevió a desafiarlo hasta que apareció Claire. 1,2 millones, resonó la voz de Edward, baja pero aguda, acallando los murmullos de la sala. En ese preciso instante, Claire, corriendo por un pasillo estrecho, tropezó con el vestido de una dama. Ella tropezó y chocó contra Edward. La copa de vino tinto que tenía en la mano se derramó sobre su camisa blanca, extendiéndose como una mancha de sangre sobre un lienzo perfecto. La sala contuvo la respiración. Se le escaparon algunas risitas ahogadas, rápidamente acalladas por la mirada gélida de Edward al girarse. ¿Qué haces?, espetó, entrecerrando los ojos, mirando a Claire como si acabara de arruinarle el mundo. Su camisa estaba hecha un desastre, el vino goteaba sobre el suelo de mármol. Sin inmutarse, Claire se irguió y levantó la barbilla. Lo siento, pero si esa camisa importa más que una disculpa, de verdad que me da pena tu gusto con las novias. Su voz era cortante, con un toque de sarcasmo, tan alta que provocó más risas entre los que estaban cerca. Edward se quedó paralizado. Nadie le hablaba así, y menos en una habitación llena de aduladores. Antes de que pudiera replicar, una voz empalagosa lo interrumpió desde atrás. «Edward, ¿estás bien?» Olivia Sinclair, una altiva heredera de cabello dorado y un costoso vestido de seda, se acercó a él. Le lanzó a Claire una mirada desdeñosa antes de posar una mano posesiva en el brazo de Edward. «Déjame llamar a alguien para que se encargue de esto». Claramente no encajaba allí. Edward frunció el ceño, con una irritación repentina. Olivia había estado pegada a él toda la noche, insinuando su amistad de la infancia y sugiriendo, no tan sutiles, una boda. Lo odiaba, la falsedad, la presión. Entonces, en un raro e impulsivo momento, hizo lo impensable. Atrajo a Claire hacia sí, rodeándola con el brazo por la cintura, con voz serena y autoritaria. «No hace falta. Esta es mi novia. Es un poco torpe, pero eso me gusta». La habitación quedó en silencio sepulcral. Claire se quedó boquiabierta, con la boca abierta para protestar, pero Edward la apretó ligeramente, susurrándole al oído, «Solo una noche, finge y te pagaré $20,000». Su tono era bajo, casi ordenado, pero sus ojos desprendían un destello de súplica. Claire sabía que hablaba en serio. Había mencionado sin querer a su madre hospitalizada al entregarle los archivos a su jefe, y Edward debió haberla oído. Ese dinero era el sustento de su familia. Tragó saliva con dificultad y asintió con rigidez. Olivia palideció, pero lo disimuló con una sonrisa forzada. ¿En serio, Edward? ¿Ella? Su voz destilaba duda, pero Edward no se molestó en responder. Se giró hacia Claire y le indicó que me siguiera. Esa noche, Claire hizo de novia perfecta. Tomó la mano de Edward, sonrió a los invitados curiosos e incluso se burló de él delante de todos. Le encanta controlarlo todo, pero por suerte, no soy obediente. Lo que provocó risas y una mirada de sorpresa de Edward, con los ojos llenos de intriga. Ella era aguda, auténtica, diferente a cualquier otra persona en su mundo artificial. Olivia solo pudo quedarse allí, agarrando con más fuerza su copa de vino.
Al terminar el evento, Edward llevó a Claire a casa en su elegante Bentley negro. Las calles nocturnas estaban tranquilas, salvo por el zumbido constante del motor. Claire permaneció inmóvil, agarrando su bolso, pensando que todo había terminado. Tomaría el dinero, pagaría las facturas del hospital y se olvidaría de ese extraño director ejecutivo. Pero cuando el coche se detuvo frente a su destartalado apartamento, Edward se giró y sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. «Eres especial, Claire Bennett», dijo en voz baja y segura. «Esto no acabará aquí». Claire soltó una risita y abrió la puerta. «Gracias por el dinero, pero no te hagas ilusiones. No soy el tipo de persona que necesitas». Salió, alejándose sin ver la rara sonrisa que se dibujaba en los labios de Edward, una sonrisa llena de determinación. Había conocido a cientos de personas en su vida, pero ninguna lo hacía sentir tan vivo como la chica torpe que le había derramado vino en la camisa. Y Edward Blackwell no era de los que se daban por vencidos fácilmente. Capítulo 2. Edward comienza su búsqueda. La mañana después de la gala, Claire entró en su pequeña oficina, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño extraño. Todavía no podía creer que se hubiera hecho pasar por la novia de Edward Blackwell, el director ejecutivo del grupo Blackwell, apodado el Príncipe de Hielo por la prensa, solo para pagar las facturas del hospital de su madre. Se dijo a sí misma que todo había terminado. El dinero se había transferido esa noche, y ese hombre seguramente la olvidaría tan rápido como tiraría una camisa arruinada. Pero se equivocaba. Exactamente a las 9 de la mañana, la puerta de la oficina se abrió de par en par. Un repartidor entró, abrazando un enorme ramo de rosas blancas, cuya fragancia era tan intensa que casi inundaba la habitación. «¿Claire Bennett?», preguntó, dejando las flores en su escritorio ante la mirada curiosa de sus compañeros. Claire frunció el ceño y abrió la pequeña tarjeta adjunta. La letra era clara y precisa. «Gracias por lo de anoche. Me gustaría volver a verte». «No finjas, Edward». Ella se rió a carcajadas, mitad por la sorpresa, mitad por lo absurdo. «¿Qué le pasa?», murmuró, arrugando la tarjeta y tirándola a la basura. No tenía tiempo para juegos de ricos aburridos. Pero menos de 10 minutos después, sonó el teléfono del escritorio. «Señorita Bennett, alguien quiere verla en el vestíbulo», dijo la recepcionista con voz ligeramente temblorosa. Claire bajó, preparándose mentalmente para rechazar con brusquedad cualquier idea loca que la aguardara. Entonces lo vio, Edward Blackwell, de pie en medio del destartalado vestíbulo de su oficina, todavía con un traje caro, esta vez gris ceniza, sus profundos ojos azules fijos en ella sin pestañear. Le dedicó una leve sonrisa. De esas raras que la hacían querer darse la vuelta y correr. «¿Qué haces aquí?». Claire se cruzó de brazos con un tono gélido. «Ya envié el dinero». «No te debo nada». «No estoy aquí por el dinero», respondió Edward en voz baja y firme. Se acercó y extendió la mano como para estrechar la suya, pero Claire no se movió. «Estoy aquí por ti. Anoche me intrigaste. Quiero volver a verte». Sin actuación. Claire parpadeó y luego se rió más fuerte que antes. «¿Intrigada? ¿Estabas borracha? ¿O crees que soy un juguete nuevo para divertirte?». Negó con la cabeza y se dio la vuelta. «Gracias por las flores, pero estoy ocupada. Adiós». Edward no la siguió. Se quedó allí, viéndola desaparecer tras las puertas de cristal, con el puño cerrado. Claire Bennett no se parecía a nadie que hubiera conocido. No le adulaba, no se acobardaba, no se dejaba influenciar por su riqueza ni su estatus, y eso solo avivó su determinación. Al día siguiente, un café con leche apareció en el escritorio de Claire con una nota. «Supongo que te gustan los lácteos. Si me equivoqué, avísame para corregirlo la próxima vez». La doctora Claire miró la taza, la consideró un momento y luego se la bebió. No porque le gustara, sino porque odiaba el desperdicio. Sin embargo, por dentro, empezaba a sentirse molesta. ¿Quién se creía que era, irrumpiendo en su vida de esa manera? Ese fin de semana, Claire pasó por un pequeño restaurante cerca de su casa, un lugar donde solía comprar sándwiches para su hermana pequeña Lily. Al salir, un elegante Bentley negro pasó a su lado y se detuvo a pocos metros. Edward apareció,
sin traje esta vez, solo con una sencilla camisa blanca y vaqueros, menos distante, pero aún irradiando una autoridad innegable. «¡Qué casualidad!», dijo, sonriendo como si no hubiera sido del todo planeado. «Casualidad, mi pie», replicó Claire, agarrando su bolsa de sándwiches. «¿Me estás acosando?» «No», dijo Edward, aunque sus ojos brillaban con picardía. «Solo pasaba por aquí, te vi, así que me detuve». Señaló el restaurante con la cabeza. «A mí también me gustan los sándwiches de aquí». «¿Qué tipo piden?» Claire entrecerró los ojos, incrédula ante su descaro. «Escucha, Blackwell, no sé qué quieres, pero no soy alguien con quien puedas jugar. Estoy ocupado, mi madre, mi hermana, mi trabajo. No tengo espacio para un director ejecutivo ocioso». Edward asintió, sin discutir. «Lo entiendo, pero no estoy jugando». Se acercó, bajando la voz. «No tienes que confiar en mí todavía. Solo quiero que me des una oportunidad, una oportunidad». Claire no respondió, se dio la vuelta y se alejó, aunque su corazón latía más rápido de lo habitual. Edward no se detuvo. El lunes, llegó a su oficina una caja de macarons con una nota. «¿No es un café con leche? Así que mejor prueba esto». El martes, apareció por casualidad en el parque donde Claire llevaba a Lily, con 2 helados en la mano. «Para tu hermana», dijo, dándole uno a Lily antes de que Claire pudiera objetar. Lily, la niña de 10 años con ojos brillantes, sonrió de oreja a oreja. «Hermana, es tan amable». «Lily, no te lo comas», dijo Claire frunciendo el ceño, pero Lily ya había dado un buen mordisco. Edward estaba sentado en un banco cercano, observando a las hermanas con una extraña dulzura en la mirada. «Cuídala bien», dijo, sin pretensiones. Claire permaneció en silencio, sin saber cómo responder. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Claire terminó de trabajar tarde, sin paraguas, y se quedó bajo el toldo de la oficina, esperando a que amainara el chaparrón. Una figura alta se acercó con un gran paraguas negro. Edward, con la camisa empapada hasta los hombros, se acercó para protegerla. «Llevo esperando más de 1 hora», dijo con la voz ronca por el frío. La lluvia le goteaba del pelo sobre la mejilla, pero a él no le importó, solo la miró. Claire se quedó paralizada. «¿Estás loca? ¿Esperando qué?» «Para llevarte a casa», respondió Edward, como si fuera lo más obvio del mundo. Le entregó el paraguas, dejándose llevar por la lluvia. «No te gusto, lo sé, pero al menos no dejes que me preocupe». Claire lo miró fijamente, conmocionada por primera vez. Este hombre, rico, poderoso, frío, ¿estaba parado bajo la lluvia solo para darle un paraguas? Ella lo tomó, con la voz más suave. «No necesito que te preocupes, puedo llegar a casa sola». Edward sonrió, sin presionar. «Sé que eres fuerte, pero seguiré esperando hasta que dejes de molestarte». Se dio la vuelta, dejando a Claire allí de pie, agarrando el paraguas, con la mente hecha un lío. En los días siguientes, Claire se acostumbró a la presencia de Edward, no porque quisiera, sino porque era implacable. Se sentía insegura de su vida, una chica común y corriente, agobiada por las deudas, viviendo en un apartamento ruinoso. ¿Cómo podía compararse con él? Temía que la lastimaran, temía que solo estuviera intrigado momentáneamente. Pero cada vez que lo veía, de pie bajo la lluvia, dándole un helado a Lily o enviándole pequeños regalos sin pretensiones, se preguntaba, ¿y si iba en serio? Edward, por su parte, no tenía prisa. Sabía que Claire no se abriría fácilmente, pero estaba dispuesto a esperar. Por primera vez en sus 30 años, su corazón latía por alguien, y no estaba dispuesto a dejarla escapar. Capítulo 3. Claire suaviza un choque de opuestos. Después de más de una semana de que Edward la persiguiera con flores, tazas de café y un paraguas empapado por la lluvia, Claire comenzó a sentirse cansada, no por fastidio, sino porque no sabía cómo manejar su insistencia. Un viernes por la tarde, al salir del trabajo para recoger a Lily del colegio, sonó su teléfono, un número desconocido, pero la voz al otro lado le resultaba inquietantemente familiar. «Claire, soy yo, Edward», dijo con un tono grave pero con una extraña vacilación. «Te invito a cenar para agradecerte lo de esta noche». «Solo una cena, nada más». Claire frunció el ceño, agarrando el teléfono con fuerza.
¿Agradecerme qué? Ya te dije que ya está. Pero Edward no se echó atrás. No me debes nada, pero yo te debo una comida como Dios manda. A las 7 de la tarde enviaré un coche, ¿de acuerdo? Su voz era una extraña mezcla de orden y súplica, dejando a Claire sin saber cómo negarse. Suspiró. Bien, pero solo por esta vez. A las 7 en punto, un elegante Bentley negro se detuvo frente a su deteriorado complejo de apartamentos. Claire salió con un sencillo vestido azul, lo único decente que tenía en el armario, y vio a Edward apoyado en el coche, con una camisa blanca remangada y pantalones negros, con aspecto menos distante que de costumbre. Sonrió al verla, abriendo la puerta. Eres más hermosa de lo que imaginaba, dijo con sinceridad. Claire lo fulminó con la mirada. No me halagues, no estoy acostumbrada. El coche los llevó a la villa de Edward, una gran mansión blanca en un terreno extenso, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Claire entró, sintiéndose como si hubiera entrado en otro mundo. Suelos de mármol pulido, deslumbrantes candelabros de cristal y un ligero aroma a sándalo llenaban el aire. ¿Vives aquí sola?, preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. La mayoría de las veces, sí, respondió Edward, llevándola al comedor. La mesa estaba puesta, pero no había sirvientes, solo ellos dos. Esta noche cocino yo, espero que no te importe. Claire arqueó una ceja, medio creyendo, medio dudando. ¿Un director ejecutivo como él sabía cocinar? Pero cuando Edward trajo el primer plato, un plato de espaguetis con salsa de tomate, casi se rió. La pasta estaba apelmazada, la salsa quemada por un lado y el sabor, indescriptible. Dio un mordisco, masticó y luego dejó el tenedor. Siendo sincera, nunca has cocinado, ¿verdad? Edward frunció el ceño, visiblemente disgustado con su reacción. Lo intenté, la receta decía que estaría bien. ¿Qué receta te enseña a quemar la salsa de tomate? Claire se levantó, sin esperar respuesta, y se dirigió a la cocina. Lo haré yo, si no, los dos nos moriremos de hambre esta noche. Edward empezó a protestar, pero al verla remangarse y ponerse el delantal con facilidad, se quedó callado y se sentó cerca para observar. Claire rebuscó en la nevera y encontró verduras, pollo y un paquete de fideos frescos. En solo 20 minutos, preparó un sencillo plato de fideos salteados, aromático y colorido. Lo dijo delante de Edward, cruzándose de brazos. Come, no me malgastes el esfuerzo. Edward miró el plato, dio un mordisco y luego la miró a los ojos con un brillo especial. ¡Qué rico! Estás mejor de lo que pensaba. Siguió comiendo, sin complejos, como si fuera la mejor comida de su vida. Claire se sentó frente a él y tomó su tenedor. No te sorprendas, mi vida me obligó a crecer rápido. Mi madre está enferma, mi hermana necesita comida y el dinero siempre escasea. Aprendí a cocinar a los 12, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Su tono era tranquilo, pero Edward captó un dejo de amargura. Dejó de comer y la miró. Eres más fuerte que la mayoría de la gente que conozco. ¿No? No soy buena con las palabras elegantes, pero te admiro. Claire sonrió levemente. La admiración no ayuda. No necesito tu compasión. Bajó la mirada, comiendo de nuevo, pero la atmósfera entre ellos se tensó. Edward bajó el tenedor, con la voz más grave. No te compadezco, solo quiero comprenderte. Eso desató una discusión, no por la comida, sino por sus personalidades enfrentadas. Eres demasiado arrogante, dijo Claire, señalándolo. ¿Crees que invitarme aquí me impresionará? Vives en esta mansión, ¿cómo podrías entender mi vida? Y eres demasiado testarudo, replicó Edward, sin pestañear. No te obligué a venir, pero sigues asumiendo que soy el malo. Solo quiero acercarme a ti. ¿Qué hay de malo en eso? Se puso de pie, dando un paso hacia ella, con los ojos encendidos. ¿Crees que no tengo dificultades? ¿Qué sabes de mí? Claire se levantó de un salto, enfrentándolo de frente. Entonces dime. Eres director ejecutivo, tienes dinero y poder. ¿Qué te cuesta? Casi gritó, pero Edward no se acobardó. Respiró hondo y luego habló, bajando la voz hasta casi un susurro. Mi madre se fue cuando yo tenía 10 años.
Sin explicaciones, sin despedidas. Mi padre estaba ocupado construyendo la empresa, así que crecí con empleadas domésticas y juntas de accionistas. No creía en el amor, Claire. Hasta que te conocí. La miró directamente a los ojos, dejando entrever una vulnerabilidad poco común. Claire se quedó paralizada. No esperaba que un hombre como Edward tuviera un pasado así. Siempre lo había visto como alguien intocable, ileso. Pero ahora vislumbraba otra faceta, un niño abandonado, ahora un hombre que ocultaba el dolor tras una fachada fría. Volvió a sentarse, en silencio por un momento. No lo sabía, dijo ella en voz baja. No pasa nada, respondió Edward, sentándose más cerca. No te lo digo por compasión. Solo quiero que lo entiendas. No bromeo cuando te persigo. Esbozó una leve sonrisa, intentando animar el ambiente. Y aprenderé a cocinar para que la próxima vez no tengas que intervenir. Claire se rió, genuinamente cómoda con él por primera vez. Si sabes cocinar, creeré que puedes amar. Siguieron comiendo, sin discutir más, y la distancia entre ellos se acortó ligeramente. En los días siguientes, Claire aceptó ver a Edward un par de veces más, no porque confiara plenamente en él, sino por curiosidad. Pasearon por parques, tomaron café en pequeños cafés. Y cada vez que intentaba hacerla reír con comentarios torpes o tonterías, como derramarse café encima. Pero ella seguía en guardia. Una noche, cuando la dejó, ella se quedó en la puerta mirándolo. Escucha, Edward, no soy quien crees. Vives en otro mundo. Solo soy una chica normal con un montón de problemas. Edward se acercó, con la mirada fija. No necesito que seas nadie más. Solo quiero que seas Claire, la que derramó vino en mi camisa, la que cocina fideos 100 veces mejor que yo. ¿Está bien? Claire no respondió. Pero esta vez no se dio la vuelta de inmediato. Entró y cerró la puerta, el corazón le latía más rápido de lo habitual. Edward estaba afuera sonriendo, sabiendo que se acercaba a su corazón. Capítulo 4. El amor florece. La primera prueba. Tras reuniones vacilantes y momentos inesperados de calidez, Claire empezó a sentir un cambio en su corazón. Edward ya no era el director ejecutivo frío y arrogante que una vez despreció. Él era el hombre que le traía pacientemente el café cada mañana, que quemaba torpemente la salsa de tomate en la cocina, que la hacía reír con comentarios tontos que él consideraba ingeniosos. Ella aún mantenía un muro invisible entre ellos, temerosa de que abrir su corazón la hundiera en un abismo del que no podría escapar. Un lugar donde ella, una chica común y corriente, agobiada por responsabilidades familiares, no pertenecía. Pero un día frío y lluvioso lo cambió todo. Claire enfermó tras un largo día de trabajo bajo una lluvia torrencial. Se arrastró de vuelta a su pequeño apartamento, temblando de fiebre, con la mente nublada como si estuviera atrapada en la niebla. Llamó diciendo que estaba enferma, le envió un mensaje a un vecino para que cuidara a Lily y se desplomó en la cama, sumida en un estado de delirio. En mitad de la noche, despertó sobresaltada por unos sonidos tenues en la habitación. Al abrir los ojos, se quedó atónita al ver a Edward sentado junto a su cama, secándole la frente con un paño húmedo, sus profundos ojos azules estaban llenos de preocupación. Llevaba la camisa remangada, y aún le caían algunas gotas de lluvia en el pelo por las prisas. ¿Qué haces aquí?, preguntó Claire con voz áspera, débil pero con un tinte de sospecha. Intentó incorporarse, pero Edward le presionó suavemente el hombro, deteniéndola, su mano cálida contrastaba con el frío de su fiebre. No te muevas, dijo en voz baja, pero con una ternura inusual. Lily me llamó. Entró en pánico cuando te desmayaste y no despertaba por mucho que la llamara. No podía dejarte aquí sola, dijo señalando la mesa con la cabeza, donde había un tazón humeante de gachas junto a un bote de medicina para el resfriado y una caja de pañuelos. Hice gachas, pero no esperes mucho, no están tan buenas como tus fideos. Claire parpadeó, aún con la mente nublada. ¿Lily te llamó? ¿Por qué lo harías? No entendía por qué estaba allí, en su apartamento destartalado, en plena noche, en esa pequeña habitación con paredes descascarilladas, un sofá desgastado y un fajo de billetes sobre la mesa. Todo aquello era ajeno a alguien como Edward. No contestó de inmediato. En cambio, se levantó,
tomó una cucharada de gachas del tazón, la sopló con cuidado para enfriarla y se la llevó a los labios. Come, necesitas fuerza. Quiso negarse, decirle que se fuera para poder arreglárselas como siempre, pero su cuerpo no se lo permitió. Abrió la boca, dejándose alimentar cucharada a cucharada, sintiéndose a la vez incómoda y extrañamente reconfortada. Las gachas estaban insípidas, ligeramente quemadas, pero su calor la invadió, ahuyentando el frío que le roía los huesos. Edward estaba sentado allí, observándola atentamente, sus manos, antes firmando contratos millonarios, ahora sujetaban torpemente la cuchara, derramando de vez en cuando un poco sobre la manta. Cuando terminó, él dejó el cuenco, le acarició la frente con sus dedos fríos y murmuró: «Baja la fiebre», exhalando aliviado como si acabara de aprobar un examen importante. Claire lo miró fijamente, sin palabras por primera vez. Edward no se fue. Acercó el viejo sillón de la habitación a su cama, se sentó, apoyó la barbilla en la mano y bajó la mirada por el cansancio. Ella quiso decirle que se fuera, pero al verlo dormitar, con la cabeza apoyada en el brazo y respirando con regularidad, guardó silencio. Esa noche, en sus sueños borrosos, sintió su mano rozarle el pelo, acariciándolo suavemente como un hábito inconsciente, como si temiera despertarla. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas raídas. Claire se despertó sintiéndose menos agobiada, pero lo que la sobresaltó fue que Edward seguía allí, con la cabeza apoyada contra el marco de la cama y la mano cerca de la suya. Su camisa estaba arrugada, al igual que su cabello, pero su rostro reflejaba una paz desconocida, sin su frialdad habitual. Su corazón se aceleró, no por la fiebre, sino por una sensación que no se atrevía a nombrar. Cuando Edward abrió los ojos y captó su mirada, le dedicó una sonrisa soñolienta con la voz ronca. «¿Estás bien ahora?» «Sí», respondió Claire, con la voz más suave, como si temiera romper el silencio. «Gracias, pero no tenías que hacer esto». Edward se incorporó, frotándose la cara para despertarse, y luego la miró directamente a los ojos. «No se me da bien fingir, Claire. Estoy aquí porque quiero. Me gustas, de verdad». Su confesión fue directa, sin adornos, sin rastro de falsedad, pero dejó a Claire atónita. Se dio la vuelta, ocultando sus mejillas sonrojadas, agarrándose a la manta para no caerse. «No digas tonterías. ¿Estás cansada? Vete a casa». Edward no insistió. Se levantó, se arregló la camisa, pero antes de irse, se volvió, con un tono más amable. «Descansa. Te veré luego. Y si necesitas algo, llámame». Salió, con pasos lentos, como si no quisiera irse, dejando a Claire allí tendida, todavía aferrada a la manta, con la mente hecha un lío. En los días siguientes, Claire no pudo negar que pensaba más en Edward. No era un desconocido, ni el hombre arrogante que una vez había odiado. Él era quien la esperaba bajo la lluvia con un paraguas, quien se dormía junto a su cama cuando estaba enferma, quien la hacía reír incluso cuando no quería. Pero justo cuando empezaba a abrir la puerta de su corazón, una tormenta la azotó. Olivia Sinclair. Una tarde, mientras Claire regresaba a la oficina después de la fiebre, Olivia irrumpió como una ráfaga de veneno. Llevaba un llamativo vestido rojo que le ceñía la figura, su cabello dorado estaba perfectamente rizado y sus ojos destilaban desdén. «Claire Bennet, ¿verdad?» La voz de Olivia, empalagosa pero cortante, resonó en la silenciosa oficina. «Oí que te aferras a Edward. Sorprendente. ¿Nadie como tú se atreve a soñar con él?» Claire se puso de pie, agarrando los archivos de su escritorio, obligándose a mantener la calma. «No me aferro a nadie. Él vino a mí». «¿Cuál es el problema?» Olivia rió a carcajadas, acercándose, con los tacones resonando en el suelo. Se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta un susurro lo suficientemente alto como para que sus compañeros de trabajo cercanos la oyeran. «¿Crees que le gustas?» «Solo está jugando contigo, Claire. Edward quiere demostrarle al mundo que puede conquistar a una criatura sin blanca como tú. ¿Quién te crees que eres?» «Un pasatiempo, nada más. Te dejará de lado cuando se aburra, como hace con cualquier cosa inferior a él». Sus palabras apuñalaron las inseguridades ocultas de Claire, el miedo que siempre había reprimido, de no ser lo suficientemente buena, de no pertenecer al mundo de Edward. Quiso replicar,
pero se le hizo un nudo en la garganta y le fallaron las palabras. Olivia no se detuvo ahí. Se giró para irse, pero soltó una bomba. Al día siguiente, corrieron rumores por la oficina. Se sospechaba que Claire usaba a Edward para ganar dinero, algunos incluso afirmaban que le había derramado vino encima a propósito en la gala para llamar la atención y ascender socialmente. Sus compañeros empezaron a evitarla, cuchicheando a sus espaldas. De pie en el pasillo, Claire oyó los murmullos. Cazafortunas, desvergonzada, con las manos temblando de dolor. Las palabras de Olivia resonaron en su mente. Solo está jugando contigo, demostrándote que puede conquistarte. La duda se apoderó de ti. La sinceridad de Edward, sus momentos de cariño, todo parecía ahora una obra a la que ella se uniría sin querer. Esa noche, Edward fue a recogerla como siempre, con una sonrisa radiante, ajeno a la tormenta que había arruinado su día. Pero Claire no le devolvió la sonrisa. Salió con la mirada gélida y los ojos rojos por las lágrimas que había contenido todo el día. ¿Por qué me persigues, Edward? ¿Para demostrar algo? ¿Que puedes hacer caer a una pobre chica como yo? ¿Como dijo Olivia? Edward frunció el ceño, atónito, y su sonrisa se desvaneció. ¿Qué dijo Olivia? Claire, ¿qué estás? No finjas, interrumpió Claire con la voz temblorosa, las lágrimas finalmente derramándose. Todos dicen que te estoy usando. Creen que soy un chiste. ¿Lo sabías o dejaste que lo pensaran? Si solo querías demostrar que eres bueno ganando, felicidades. Lo lograste. Detente ya. Se acercó más, enfrentándolo, con la voz quebrada. No puedo soportarlo más. La ira de Edward estalló, apretando los puños y con los ojos encendidos. ¿Quién dijo eso? Claire, yo nunca. Pero ella no escuchó. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, fundiéndose con la fría noche. No confío en ti. No pertenezco a tu mundo. Se fue, dejando a Edward allí parado, con el corazón destrozado, desconcertado por lo que acababa de pasar. Al día siguiente, en una junta de accionistas del grupo Blackwell, Olivia apareció junto a Edward, sonriendo como si nada hubiera pasado. Mencionó a Claire deliberadamente delante de todos. Esa asistente sí que sabe cómo llamar la atención, ¿verdad? Un jueguito divertido. Pero Edward perdió la compostura. Se puso de pie, con la voz gélida, abriéndose paso entre los murmullos en la lujosa sala de juntas. Basta, Olivia. Claire no es una usuaria, y no dejaré que nadie la calumnie. La persigo porque quiero, no por un juego. Miró fijamente a Olivia a los ojos, con una mirada afilada como una cuchilla, y luego se volvió hacia los accionistas. Si alguien tiene algún problema con eso, que se vaya. La sala quedó en silencio. Olivia palideció, sin estar preparada para que Edward defendiera públicamente a Claire con tanta ferocidad, echando por tierra su plan. Pero Claire no estaba allí para oírlo. Se había tomado unos días libres, refugiándose en su apartamento, cerrando la puerta con llave y abrazando a Lily con fuerza mientras lloraba. Las palabras de Olivia la atormentaban. Solo está jugando contigo, haciéndole dudar de la veracidad de los sentimientos de Edward. Se apartó, decidida a volver a su antigua vida, aunque le dolía el corazón cada vez que recordaba su mano acariciándole el pelo aquella noche. Edward estuvo horas fuera de su puerta, agarrando el pomo, pero sin tocar. Sabía que ella necesitaba tiempo, pero también sabía que no podía perderla. Capítulo 5. Edward se enfrenta a su corazón. En los días posteriores a la partida de Claire, Edward sintió que un vacío invisible absorbía su vida. Seguía yendo a la oficina, asistiendo a las juntas de accionistas y firmando contratos multimillonarios, pero todo aquello le parecía insignificante. Claire no contestó sus mensajes ni sus llamadas, y cuando él la visitó en el trabajo, sus compañeros solo negaron con la cabeza. Se había tomado unos días libres. Él sabía que lo estaba evitando, y eso le dolió más que cualquier revés profesional. Edward empezó a darse cuenta de cuánto extrañaba a Claire, no como una costumbre pasajera, sino como un anhelo profundo y omnipresente que se le metía en cada rincón del alma. Extrañaba su risa, como se reía a carcajadas cuando él hacía alguna tontería, como derramarse café encima solo para animarla. Extrañaba cómo cuidaba de Lily,
cómo se le iluminaban los ojos cada vez que la pequeña hablaba de la escuela, y cómo le daba de comer a su hermana cucharadas de arroz con paciencia a pesar de su propio cansancio. Echaba de menos su resiliencia, una mujer menuda y feroz que se alzaba con fuerza ante dificultades que él nunca había tenido que afrontar en su vida dorada. Una tarde, después de un largo día en la empresa, Edward condujo hasta el deteriorado complejo de apartamentos de Claire. Se quedó de pie frente a su puerta, bajo la tenue y parpadeante luz de la calle, agarrando su coche con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Quería llamar, explicarle, decirle que todo lo que Olivia había dicho era mentira, pero se contuvo. Recordó el dolor en los ojos de Claire esa noche, su voz temblorosa diciendo, no confío en ti. Sabía que, dijera lo que dijera, ella no le creería. Ella había construido un muro nuevo, más alto y grueso, y él no sabía cómo derribarlo. Permaneció allí durante horas, desde el amanecer hasta la oscuridad, mientras una llovizna empezaba a caer sobre su cabello negro. Los vecinos pasaban mirándolo con curiosidad, pero a él no le importaba. Se quedó mirando la puerta de madera desgastada, imaginando a Claire dentro, quizá abrazando a Lily, quizá llorando, o quizá intentando olvidarlo. Cuando la lluvia arreció, se retiró a su coche, pero no se marchó. Se quedó allí sentado, con las manos en el volante, la cabeza apoyada en el asiento y los ojos cerrados. La amo, murmuró, admitiéndolo por primera vez. No solo cariño, no solo una fascinación pasajera, sino amor, un sentimiento que nunca pensó que podría experimentar. A la mañana siguiente, Edward entró en la oficina principal del grupo Blackwell, donde lo esperaba su padre, Richard Blackwell. Richard era un hombre severo, de cabello plateado y mirada penetrante. Había construido el conglomerado desde cero, y para él, todo, incluido el matrimonio de Edward, debía servir a los intereses de la familia. Mientras Edward se sentaba, Richard fue directo al grano. He hablado con los Sinclair. Olivia es la elección perfecta. Un compromiso con ella consolidará nuestra posición en el mercado. Quiero que organices una reunión oficial la semana que viene. Edward permaneció en silencio, con las manos agarradas a los brazos de la silla. Lo había oído cientos de veces, pero hoy le resultaba sofocante. Sostuvo la mirada de su padre, en voz baja pero firme. No lo haré. Richard frunció el ceño y dejó su taza de té con un fuerte tintineo de porcelana contra madera. ¿Qué dijiste? No me voy a comprometer con Olivia, repitió Edward, poniéndose de pie, con la mirada fija en su padre. Solo quiero a Claire. Nadie más puede reemplazarla. Richard se rió, pero no era por diversión. ¿Claire? ¿La chica que te derramó vino encima en la gala? ¿Una asistente administrativa sin un céntimo? ¿Te estás burlando de mí? Se acercó a Edward, con la voz amenazante. No te crié para perseguir a una chica indigna. Esto no es un juego, Edward. No estoy jugando, respondió Edward, sin pestañear. La amo. Ella no necesita mi dinero ni mi estatus, pero yo la necesito a ella. No lo entenderías. Se giró para irse, pero Richard lo llamó. Si la eliges, lo perderás todo. Tus acciones, el puesto de director ejecutivo, todo lo que he construido para ti. La voz de su padre era fría, pero Edward no se detuvo. Salió con el puño apretado. No tenía miedo de perder esas cosas. Solo tenía miedo de perder a Claire. De vuelta en su villa, Edward estaba sentado en su estudio, con la lámpara del escritorio iluminando su rostro pensativo. Sostenía su teléfono, mirando la pantalla en blanco. Ni mensajes ni llamadas de Claire. Pensó en los días que ella había estado allí, riéndose de su pasta quemada, dejando una notita en la mesa. No quemes la cocina la próxima vez, ¿de acuerdo? La enorme villa ahora se sentía opresivamente silenciosa sin su risa, sin su cálida presencia. Se levantó y salió al balcón, contemplando las brillantes luces de la ciudad. Se preguntó qué había hecho mal. La había perseguido con toda su sinceridad, pero ella seguía sin confiar en él. Las palabras de Olivia, mentiras despiadadas que había oído de un empleado, resonaban en su mente. Solo está jugando contigo, demostrándote que puede conquistarte. Golpeó la barandilla con el puño, lleno de ira. No culpó a Claire por dudar. Se culpaba por no haberla protegido de esas mentiras desde el principio.
Pero Edward no era de los que se daban por vencidos. Sabía que las palabras ya no servían para Claire. Había oído demasiados susurros, había sentido demasiado dolor. Si quería que le creyera, tenía que demostrárselo con hechos. Se sentó, cogió un bolígrafo y un papel, algo que rara vez se usa en la era digital, y escribió una breve línea. No hablaré más. Te lo mostraré. Dobló el papel, se lo metió en el bolsillo y se levantó. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía detenerse. Al día siguiente, Edward visitó la pequeña floristería que la madre de Claire tuvo antes de que quebrara, un lugar que había recuperado discretamente semanas atrás para ayudar a su familia. Entró, habló con el gerente y les pidió que dejaran todo como estaba mientras preparaban un plan especial. No se lo contó a Claire. Quería que lo viera, que lo sintiera, sin necesidad de explicaciones. También fue al parque donde Claire solía llevar a Lily, sentados en el viejo banco, viendo jugar a los niños. Recordó haberle dado helado a Lily, la sonrisa de Claire cuando su hermana lo llamó amable. No estaba allí para verla. Solo quería sentirla a través de los lugares que había visitado, como si eso le ayudara a comprenderla mejor, a acercarse a ella. Edward sabía que este viaje no sería fácil. Claire no era solo una chica a la que quería conquistar. Era la mujer que amaba, a la que quería proteger con toda su vida. Decidió dejar atrás las grandes palabras y los regalos caros. Usaría tiempo, paciencia y acciones para demostrar que sus sentimientos no eran un juego. Otra noche, volvió a estar frente a la puerta de Claire, mientras la lluvia caía con más fuerza que antes. No trajo paraguas, dejando que el agua le empapara la camisa, pero no se fue. Se quedó mirando la puerta, susurrándose, esperaré, Claire. No importa cuánto tarde, esperaré. Regresó a su auto, pero en el fondo, ya había tomado una decisión. No la dejaría escapar para siempre. Capítulo 6. Drama cima, malentendidos y separación. Después de días de que Claire lo evitara, Edward pensó que el tiempo y la paciencia podrían arreglarlo todo. Se equivocaba. Se avecinaba una tormenta aún mayor, y esta vez no provenía solo de Olivia. Venía de su propia familia, que jamás aceptaría a alguien como Claire en su mundo. Esa mañana, Claire estaba en su apartamento, intentando retomar su rutina tras un tiempo libre. Estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío en la mano y la mirada perdida. Lily estaba en la escuela, saliendo de casa en un silencio sepulcral. Un timbre repentino la sobresaltó. Se levantó, abrió la puerta y se quedó paralizada al ver a un hombre mayor de cabello plateado con un impecable traje negro. Richard Blackwell, el padre de Edward, era alguien a quien no conocía, pero su aura imponente y su mirada penetrante lo delataron al instante. ¿Señorita Bennet? La voz de Richard era profunda y fría, sin calidez. Claire asintió, agarrando con fuerza el pomo de la puerta. Soy Richard Blackwell, el padre de Edward. Necesito hablar contigo. A regañadientes, Claire lo dejó entrar, sintiendo una creciente inquietud. Richard entró, observando el pequeño apartamento con un desprecio manifiesto. Las paredes desconchadas, el sofá raído, el montón de facturas sobre la mesa. No se sentó, se quedó de pie en medio de la habitación, mirándola como un juez ante un acusado. Iré al grano, dijo Richard, con un tono sereno pero cargado de presión. Quiero que te alejes de mi hijo. Lo estás cegando y eso está obstaculizando su éxito. Debes entender que tú y Edward nunca podrán estar juntos. No estás al mismo nivel. Claire se quedó quieta, con la respiración entrecortada. Había oído palabras parecidas de Olivia, pero del padre de Edward le pesaban muchísimo. Ella se obligó a mantener la voz firme. No lo obligo a nada. Él vino a mí. Richard sonrió con suficiencia, acercándose, su mirada la atravesó. Eres ingenua. Edward podría pensar que te ama ahora, pero se arrepentirá. Un día despertará y te verá como su mayor error. No tienes nada. Ni dinero, ni estatus, ni linaje. Eres una carga que lo arrastra hacia abajo. Si de verdad te importa, déjalo ir. No dejes que lo eche todo a perder por un momento de impulsividad. Sus palabras hirieron las inseguridades de Claire como un cuchillo. Quería discutir, gritar que no necesitaba su aprobación,
pero en el fondo temía que él tuviera razón. Ella y Edward, dos mundos distintos. ¿Podrían durar? Bajó la cabeza, con las manos temblorosas, sin decir nada. Richard la observó un momento, luego se giró para irse, dejando un cheque sobre la mesa, una suma suficiente para saldar las deudas de su familia. Considéralo una recompensa por hacer lo correcto, dijo antes de cerrar la puerta. Claire se quedó allí, mirando el cheque, mientras las lágrimas caían en silencio. No lo tocó, pero las palabras de Richard sembraron una nueva semilla de duda en su corazón. Empezó a preguntarse si realmente estaba frenando a Edward, si sus sentimientos eran lo suficientemente fuertes como para superarlo todo. Mientras tanto, Olivia no se quedó de brazos cruzados. Tras no lograr que Edward abandonara a Claire en la junta de accionistas, desató un rumor más grave y malicioso. Un artículo apareció en línea y se extendió rápidamente entre la élite del entorno laboral de Claire. La asistente administrativa Claire Bennett, sospechosa de sabotear un importante proyecto del grupo Blackwell para beneficio propio, aprovechándose de su relación con el director ejecutivo Edward Blackwell. Aunque infundado, el rumor se extendió como la pólvora, alimentado por chismes maliciosos. Los compañeros de trabajo de Claire, antes amigables, ahora la miraban con recelo, susurrando a sus espaldas, sabía que no era una simple. Subir tan alto debió de requerir mucha intriga. Claire leyó el artículo en su teléfono, le temblaban tanto las manos que dejó caer su taza de café, haciéndola añicos contra el suelo. No había saboteado nada, solo era una asistente de poca monta sin acceso a proyectos importantes. Pero la verdad no importaba, el rumor la había tildado de conspiradora a ojos de todos. Llamó a su jefe con la voz entrecortada. No hice nada, ¿me crees, verdad? Pero su tono era frío. Claire, tómate unos días libres más, esto tiene que solucionarse. Colgó, desplomándose en el suelo, sollozando entre sus manos. Las palabras de Richard, los rumores de Olivia, las miradas que la aislaban, todo la sumía en la más profunda desesperación. Se preguntó si Edward lo sabía, si lo había orquestado para castigarla por haberlo rechazado. Ya no confiaba en nadie. Edward se enteró del rumor ese mismo día, cuando su asistente irrumpió en su oficina, presa del pánico, y le puso un teléfono en la cara para mostrarle el artículo. Lo hojeó, apretándolo con más fuerza hasta que la pantalla se quebró. ¿Quién hizo esto? Rugió, aunque ya sospechaba de Olivia. Inmediatamente fue a casa de Claire, decidido a explicarle todo. Cuando llegó, Claire estaba haciendo la maleta, con una pequeña maleta junto a la puerta. Llevaba un abrigo fino, el rostro pálido y la mirada gélida. Edward llamó a la puerta, gritando, «Claire, soy yo, abre la puerta, tenemos que hablar». Claire abrió, pero no lo invitó a pasar. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados y la voz gélida. ¿De qué? ¿De qué no estás detrás del rumor? ¿De que no sabías que tu padre solo vino aquí para alejarme de ti? Edward se quedó paralizado, acercándose. ¿Mi padre? ¿Qué hizo? Dijo que soy una carga, que no te merezco, que te arrepentirás de estar conmigo, respondió Claire con voz temblorosa pero cortante. Y ahora el mundo cree que saboteé tu empresa. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti? Claire, no sabía que él acudía a ti, dijo Edward con tono urgente. Los rumores que corre Olivia, yo me encargaré de ella, estoy aquí para protegerte, ¿no? No necesito el amor de alguien como tú, interrumpió Claire, con lágrimas corriendo por su rostro. Vives en un mundo en el que nunca encajaré. Estoy cansada, Edward, ya no quiero ser una broma. Se giró y agarró su maleta, pero Edward la agarró de la mano, sujetándola. No te vayas, dijo con voz casi suplicante. Te amo, Claire, lo arreglaré todo, yo. Pero Claire soltó la mano de un tirón y lo miró por última vez. ¿Amarme? No pudiste protegerme desde el principio. Ya era demasiado tarde. Salió, dejando a Edward allí de pie, impotente, mientras ella desaparecía bajo la lluvia. Claire abandonó la ciudad esa noche y se llevó a Lily a un pequeño pueblo donde vivió su madre antes de mudarse a la ciudad. Alquiló una vieja casa de madera, empezó de cero y trabajó en una tienda de comestibles para mantener a su hermana. No aceptó el cheque de Richard. Lo rompió antes de irse, decidida a no dejarse comprar.
Pero cada noche, después de dormir, Lily se sentaba junto a la ventana a observar la lluvia, con el corazón dolido por Edward. Se preguntaba si había sido demasiado dura, pero se convencía de que era la única manera de protegerse. Edward, mientras tanto, regresaba a su villa, demasiado angustiado para dormir. Estaba sentado en su estudio, mirando las notas que Claire había dejado, con un vaso de whisky en la mano que no bebía. Comprendió que la había perdido, no porque no la amara lo suficiente, sino porque no había sido lo suficientemente fuerte para protegerla desde el principio. Dejó que Olivia se descontrolara, que su padre interfiriera, que Claire sufriera sola. Golpeó el escritorio con la mano, el cristal se rompió y la sangre goteó de su mano. Pero no le importó. Al día siguiente, se enfrentó a su padre en la oficina. No me comprometeré con Olivia, dijo con voz gélida. Perdí a Claire por tu culpa, por Olivia, por no ser lo suficientemente fuerte. Pero ya no dejaré que nadie controle mi vida. Richard lo miró fijamente, con un destello de sorpresa en los ojos, pero no dijo nada. Edward se dio la vuelta y salió de la compañía con el corazón apesadumbrado. No sabía dónde estaba Claire, pero sabía que no podía rendirse. La encontraría, sin importar cuánto tiempo le llevara, para demostrarle que no era el hombre débil que ella creía. ¿Sigues la historia? Si eres Claire, puedes aceptar estar con Edward. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte otras historias significativas. Capítulo 7. Redención y búsqueda de nuevo. Habían pasado 3 meses desde que Claire dejó la ciudad y se llevó a Lily al pequeño pueblo de Willow Creek, donde vivió su madre antes de mudarse a la zona urbana. Enclavado entre campos de cebada dorada y frondosos bosques de pinos, el pueblo ofrecía la paz que Claire esperaba que sanara su corazón roto. Trabajaba en una tienda de comestibles, ganando lo suficiente para mantener a Lily y enviar dinero a su madre, que seguía hospitalizada en la ciudad al cuidado de un pariente lejano. Claire intentaba rehacer su vida, pero cada noche, mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, pensaba en Edward, en sus ojos mientras se alejaba, en sus manos acariciándole el cabello la noche en que estuvo enferma. Se dijo a sí misma que era cosa del pasado, pero su corazón se negaba a soltarlo. Mientras tanto, Edward ya no era el poderoso director ejecutivo del grupo Blackwell. Tras su enfrentamiento con su padre, lo abandonó todo. El puesto de director ejecutivo, sus acciones, la lujosa villa que una vez fue su hogar. Ya no los necesitaba, no sin Claire para llenar el vacío en su vida. Pasó semanas, luego meses, buscándola, preguntando a amigos, colegas, contratando investigadores. Finalmente, descubrió Willow Creek, un lugar remoto del que nunca había oído hablar, pero donde sabía que Claire se escondía. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas cubrían las calles de Willow Creek, Claire salió del supermercado después de su turno con una bolsa de verduras para la cena. Se quedó paralizada al ver una figura familiar bajo un arce rojo resplandeciente. Edward, ya sin trajes caros ni un coche elegante a sus espaldas, llevaba un sencillo suéter gris y vaqueros descoloridos, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Había perdido peso, su cabello había crecido, pero esos profundos ojos azules aún la miraban con una determinación inquebrantable. Claire, la llamó con la voz ronca, acercándose un paso, pero deteniéndose cuando ella retrocedió. Te he estado buscando. Claire agarró su bolso con fuerza, con una tormenta de emociones que la invadía. Ira, dolor y algo que no se atrevía a reconocer. ¿Qué haces aquí? Te lo dije, se acabó. Edward bajó la cabeza, agarrando la flor con tanta fuerza que algunos tallos se rompieron. Sé que no quieres verme, pero no puedo vivir sin intentarlo de nuevo. Me equivoqué al no protegerte desde el principio. Estoy aquí para arreglarlo, no con palabras, sino con todo lo que tengo. Claire se dio la vuelta con voz fría. No necesitas hacer nada. Regresa. Ella pasó junto a él, pero Edward no la siguió. Se quedó allí viéndola desaparecer y luego, en silencio, comenzó su plan. Al día siguiente, Edward visitó la pequeña floristería a las afueras del pueblo, la que había tenido la madre de Claire, cerrada hacía mucho tiempo tras la bancarrota cuando su enfermedad le impidió operar. Conoció a Marta, la exgerente y amiga de la madre de Claire, que ahora luchaba por reabrirla con sus escasos ahorros. Edward se ofreció a comprar la tienda, no para poseerla, sino para revivirla.
Entregó una suma considerable y le pidió a Marta que mantuviera su identidad en secreto. Hago esto por alguien, le dijo con la mirada perdida. Empezó a trabajar en la tienda, aprendiendo a podar flores, envolver ramos y regar plantas, tareas que un director ejecutivo como él jamás había imaginado. Sus manos, que antes usaba para firmar contratos, ahora estaban sucias y su suéter gris manchado de agua. Pero no se quejó. Vivía en una habitación alquilada cerca, abandonando todo lujo para sumergirse en la vida sencilla del pueblo, acercándose cada día más a Claire. Claire lo descubrió 2 semanas después, al pasar por la tienda a comprar margaritas para Lily. Se quedó paralizada al ver a Edward detrás del mostrador, con las tijeras en la mano y el sudor corriéndole por la frente. Él levantó la vista, la miró a los ojos y le dedicó una leve sonrisa. «Hola, ¿quieres flores?» «¿Qué haces aquí?», preguntó Claire, con la voz temblorosa por la sorpresa y la ira. «¿Esta tienda? ¿Qué haces aquí?». Edward dejó las tijeras y se alejó del mostrador en voz baja. «Era de tu mamá. Sé que quebró porque no pudo mantenerlo en funcionamiento estando enferma. Se lo compré a Marta para que siguiera funcionando». Claire retrocedió, agarrando su bolso. «No tenías derecho a tocar las cosas de mi familia». «¿Crees que esto me hará perdonarte?». «No espero que me perdones de inmediato», respondió Edward con una mirada seria. «Solo quiero estar cerca de ti, aunque sea un poquito. Si no quieres verme, me mantendré alejado. Pero no me voy de este pueblo». Claire se dio la vuelta y se marchó, con el corazón hecho un mar de confusión. No sabía qué hacer con su presencia. Un hombre que una vez lo había sido todo para ella, ahora reaparecía como parte del mundo que intentaba reconstruir. En las semanas siguientes, Edward se instaló en Willow Creek, trabajó en la floristería y poco a poco se integró al pueblo. No presionaba a Claire para que lo viera, no le enviaba flores ni café como antes, sino que se integró discretamente en su vida de la forma más sencilla. Arregló las goteras del techo de Marta, ayudó a Lily a recoger piñas en el parque cuando pasaba y, sin hacer mucho ruido, envió ramos frescos al supermercado donde trabajaba Claire, aunque ella sabía que eran de él. Una tarde, mientras Claire terminaba su turno, vio a Edward afuera de la tienda con una pequeña caja de madera. Se acercó y se la entregó con voz amable. «Ábrela». Claire frunció el ceño, pero obedeció. Dentro había documentos legales. La propiedad de la floristería se había transferido a su nombre. Una pequeña nota la acompañaba, escrita a mano por Edward. «Te encantan las flores cada mañana. Quiero que las tengas para siempre». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto?». Edward se acercó, sin tocarla. «Porque te quiero, Claire. Renuncié a la empresa, a mi padre, a todo lo que no fueras tú. No necesito dinero ni poder. Te necesito a ti. Estoy aquí para demostrártelo, me aceptes o no». Claire bajó la cabeza, con las manos temblorosas alrededor de la caja. Sintió la sinceridad en su voz, en sus ojos, cada día que vivía con sencillez a su lado. Pero el miedo aún la aferraba. Miedo a sus diferencias. Miedo a que él se arrepintiera algún día, como le había advertido su padre. Ella susurró: «No lo entiendes, Edward. Somos demasiado diferentes. Lo estás dejando todo ahora». «¿Pero qué pasará después?». Edward negó con la cabeza, con voz firme. «No me arrepentiré. Mi mundo no significa nada sin ti. Lo demostraré. No hoy, sino todos los días, todos los meses, todos los años». Esa noche, Claire estaba sentada en su casa de madera, mirando los periódicos de la tienda, abrumada por la emoción. Lily se acercó y la abrazó por detrás. «Hermana, Edward es muy amable. ¿Por qué no le das una oportunidad?». La inocente pregunta hizo sollozar a Claire. Abrazó a Lily con más fuerza, incapaz de responder. Al día siguiente, Claire fue a la floristería, buscando a Edward por primera vez. Él estaba envolviendo un ramo de rosas y la miró con los ojos brillantes al entrar. «Claire, ¿hablas en serio?», preguntó con voz suave pero clara. «¿Que no te arrepentirás?». «Totalmente», respondió Edward, alejándose del mostrador para mirarla. «Nunca he estado más seguro de nada». Claire respiró hondo y dio un paso adelante, abrazándolo. Fue un abrazo breve,
pero suficiente para sanar algunas heridas entre ellos. No prometo que será fácil perdonar, susurró, pero lo intentaré. Edward la abrazó con fuerza, y las lágrimas cayeron por primera vez en años. Gracias. Pero en el corazón de Claire persistía el miedo de que sus diferencias algún día los separaran de nuevo. No lo expresó, simplemente le tomó la mano en silencio, esperando que el tiempo borrara ese temor. Capítulo 8. La propuesta predestinada. La gran inauguración de la floristería en Willow Creek llegó en una radiante mañana de otoño. Pétalos meticulosamente arreglados por Edward y Marta adornaban la fachada, vibrantes rosas rojas, margaritas blancas inmaculadas y delicados tonos lavanda púrpura. El pueblo, habitualmente tranquilo, bullía de vida mientras los lugareños se reunían, curiosos por el resurgimiento de la floristería que antaño había sido el orgullo de la madre de Claire. Claire estaba dentro, vestida con su sencillo vestido azul, sosteniendo un ramo de margaritas que Lily le había cortado esa mañana. Miró a su alrededor, con el corazón lleno de emociones encontradas, la alegría por el renacimiento de la tienda y el temor persistente por su futuro con Edward. Edward estaba cerca, con las mangas de su camisa blanca remangadas, arreglando flores y ayudando a Marta con el ramo de una clienta. Había cambiado mucho desde su llegada a Willow Creek. Ya no era el frío director ejecutivo con traje caro, sino un hombre humilde dispuesto a ensuciarse las manos para estar cerca de ella. Durante los últimos meses, le había demostrado su amor con acciones, trabajando en la tienda, viviendo en una modesta habitación alquilada y esperando pacientemente a que ella le abriera el corazón. Claire lo sentía, pero el miedo a sus diferencias, su pasado marcado y el mundo al que una vez perteneció, aún la frenaban. La inauguración transcurrió sin contratiempos. Los vecinos nos visitaron, charlando y riendo, elogiando las flores frescas y la acogedora calidez de la tienda. Lily corría de un lado a otro, agarrando un girasol, radiante mientras presumía ante todos: «Mi hermana es la dueña de este lugar». Claire sonrió, pero sus ojos se posaron de vez en cuando en Edward, quien trabajaba en silencio, pero siempre la tenía a la vista. Al anochecer, la tienda se vació. Claire salió al pequeño jardín trasero, un espacio que Edward había plantado con parterres para que ella disfrutara cada mañana, tal como le había prometido en su nota. Se quedó allí, respirando el aroma de lavanda, lidiando con el último miedo en su corazón. ¿Tendría el valor de superar su historia y creer que su amor podría salvar sus diferencias? Edward apareció detrás de ella, sus pasos suaves sobre la hierba. Al principio no habló, simplemente permaneció a su lado, con las manos en los bolsillos y una mirada tierna. «¿Qué te parece?», preguntó con voz cálida y baja. «La tienda es tuya, tal como la querías». Claire se giró hacia él con los ojos brillantes. «Es más bonito de lo que imaginaba». «Gracias, Edward, pero todavía tengo miedo de que algún día no superemos estas diferencias». Edward dio un paso adelante y sacó una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. El corazón de Claire latía con fuerza mientras él se arrodillaba ante ella en el fragante jardín, con el dorado atardecer iluminando su rostro. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de plata, modesto pero que brillaba a la luz. «Claire», comenzó con voz temblorosa pero firme. «Empecé a perseguirte con una mentira, aquella noche fingida en la gala, pero ahora sé que eres mi única verdad. Lo dejé todo para estar aquí contigo, y no me he arrepentido ni un segundo». «Claire Bennett, ¿quieres casarte conmigo?». Claire se quedó paralizada, con la mano sobre la boca, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su propuesta no fue florida ni prolija, pero cada palabra se le quedó grabada en el corazón. Lo miró a los ojos, antes fríos, ahora rebosantes de amor y sinceridad. Recordó los meses que la había apoyado bajo la lluvia, los días que había trabajado en silencio en la tienda, las veces que había esperado pacientemente su confianza. Sin embargo, el miedo persistía, miedo de que su pasado, sus diferencias, algún día lo arruinaran todo. Edward permaneció de rodillas, esperando en silencio, sin apartar la mirada de ella. Claire respiró hondo, enfrentándose a su último miedo. Pensó en su madre, aún hospitalizada, quien siempre le había enseñado que el amor verdadero requería valentía. Pensó en Lily, en los días que luchó para proteger a su hermana, y en Edward, quien abandonó su mundo para entrar en el de ella. Comprendió que si él no se había rendido después de todo, ella tampoco podía. Ella asintió, con la voz entrecortada pero clara. «Si no te rindes, yo tampoco».
Las lágrimas caían con más fuerza, pero esta vez de alegría. Edward sonrió, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. La segunda vez en su vida que lloró, ambas por ella. Se puso de pie, deslizándole el anillo en el dedo, con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, como si estuviera hecho para ella. La abrazó con fuerza entre las flores, con la sensación de lavanda y rosas arremolinándose a su alrededor. Claire levantó la vista, lo miró a los ojos y se puso de puntillas para besarlo. Su beso no fue apresurado ni apasionado, sino suave y profundo, una promesa de afrontar juntos todos los desafíos. Los aplausos estallaron tras ellos. Lily, Marta y algunos vecinos se habían reunido en silencio, presenciando el fatídico momento. Lily corrió hacia ellos, abrazándolos por las piernas, gritando, «Mi hermana se casa». Claire rió, secándose las lágrimas, con las manos aún entrelazadas con las de Edward. Ella lo miró, con el corazón más ligero que nunca. El miedo a su pasado y sus diferencias no se había desvanecido por completo, pero ya no tenía el poder de impedirle amarlo. Sabía que el camino no sería fácil, pero con Edward a su lado estaba lista para afrontarlo. Edward le apretó la mano y le susurró al oído, «Gracias por darme el mundo». Permanecieron allí, en el fragante jardín, el atardecer se desvanecía, pero la luz en sus corazones apenas comenzaba a brillar. Capítulo 9, un final perfecto. Un año después de la fatídica propuesta en el jardín de flores, Willow Creek ya no era solo un pequeño y tranquilo pueblo para Claire y Edward. Se había convertido en su hogar. La floristería de Claire se había hecho famosa no solo en el pueblo, sino también en las zonas aledañas. Sus ramos, cuidadosamente elaborados y que combinaban elegancia con encanto rústico, atraían a clientes de todas partes. Ella permanecía tras el mostrador a diario, con una sonrisa radiante en el rostro, mientras sus manos arreglaban con destreza rosas, margaritas y lavanda, flores que representaban su historia de amor con Edward. Su boda tuvo lugar una cálida tarde de primavera bajo el arce donde Edward la había esperado por primera vez en Willow Creek. Claire llevaba un sencillo vestido blanco, no tan suntuoso como los de las novias de la alta sociedad, pero sus ojos brillaban al acercarse a Edward. Allí estaba, con un traje gris claro, ya no era el frío director ejecutivo, sino un hombre amable a punto de casarse. La ceremonia fue pequeña pero emotiva, a la que asistieron Marta, Lily, la niña de las flores con un ramo de margaritas en la mano, y sobre todo, la madre de Claire, Eleanor. Eleanor, tras meses hospitalizada, había recuperado gran parte de sus fuerzas gracias a los cuidados esmerados y al dinero que Edward le había enviado discretamente antes de dejar la empresa. Estaba sentada en una silla, con los ojos brillantes mientras observaba a su hija sujetar con fuerza la mano de Lily. Cuando Claire pasó, Eleanor se puso de pie y la abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Después de la boda, Eleanor se mudó a Willow Creek para vivir con ellos, ayudando a Claire en la tienda con tareas sencillas como regar las plantas o envolver hojas. Su presencia le dio a Claire la sensación de una familia completa que alguna vez creyó perdida para siempre. Edward se convirtió en el esposo cariñoso que todos en Willow Creek envidiaban. Aprendió a vivir una vida normal para Claire, preparando café cada mañana, aunque todavía lo derramaba a veces, y ayudando en el mostrador de la tienda en las horas punta. No dudó en arremangarse para arreglar una tubería que goteaba en casa o correr al jardín con Lily a recoger flores para sorprender a Claire. Una vez incluso intentó hacer espaguetis para celebrar el aniversario de su primer encuentro, le ardían igual que la primera vez, lo que hizo reír a carcajadas a Claire mientras lo arrastraba de vuelta a la cocina para volver a enseñarle. «Eres un desastre cocinando», bromeó, pero sus ojos rebosaban de amor. 9 meses después de la boda, dieron la bienvenida a su primera hija, a Ivy, en la casita de madera, ahora transformada en un acogedor nido familiar. A Ivy nació un frío día de invierno con ojos azules profundos como los de Edward y una dulce sonrisa como la de Claire. Cuando Claire abrazó a Ivy por primera vez, lágrimas de alegría corrieron por su rostro. Edward estaba a su lado, acariciándole el pelo y susurrándole, «Lo hiciste increíble. Ella es mi mundo entero». La llamaron a Ivy, una trepadora resistente, símbolo de su amor incondicional. Su vida era sencilla pero plena. Cada mañana, Claire se despertaba temprano para admirar los parterres que Edward había plantado mientras él sacaba a Ivy a jugar, dándole tiempo a Claire para trabajar.
Eleanor solía sentarse en el porche a tejer bufandas para su nieta, sonriendo a la pequeña familia que su hija alguna vez creyó imposible. Lily, ya mayor, asumió su papel de hermana mayor, disfrutando enseñándole a Ivy sus primeras palabras, aunque la bebé solo balbuceaba y reía. Una tarde, mientras Claire arreglaba flores en la tienda y Edward jugaba con Ivy en el jardín, un elegante coche negro se detuvo afuera. Richard Blackwell, el padre de Edward, salió. Su cabello plateado se había vuelto más ralo y su paso más lento. Claire se detuvo, mirando a través del cristal, sintiendo una punzada de tensión. Edward se levantó, abrazando a Ivy, y entró con una mirada cautelosa, pero ya sin enojo. Richard permaneció frente a ellos, en silencio por un momento, y luego inclinó la cabeza. «Lo siento», dijo con voz profunda pero sincera. «Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el dinero no lo es todo. Me equivoqué al presionarte, Edward, y al lastimarte, Claire. Solo quería que fueras feliz, hijo, y ahora veo que lo encontraste». Edward miró a su padre, abrazando a Ivy con más fuerza, y asintió. «Te perdono, papá, pero ya no vivo para la compañía. Vivo para esta familia». Richard esbozó una leve sonrisa y dio un paso adelante para abrazar a su hijo y a su nieta, dejando que la emoción se impusiera a la lógica por primera vez en su vida. Tras esa reunión, Edward aceptó regresar a Blackwell Group, pero ya no como el hombre frío que había sido. Trabajaba a distancia, pasando la mayor parte del tiempo en Willow Creek y viajando a la ciudad solo cuando era necesario. Quería que la empresa fuera más que una máquina de generar ganancias, algo que pudiera sustentar a su familia y a su comunidad, tal como había revivido la floristería para Claire. Una noche, con Ivy dormida en su cuna, Claire y Edward estaban sentados en el porche, tomados de la mano, contemplando la luz de la luna sobre el jardín de flores. Eleanor y Lily habían entrado, dejándolos en un silencio apacible. Claire apoyó la cabeza en su hombro, susurrando, «¿Alguna vez te arrepientes de haberlo dejado todo para venir aquí?» Edward se giró y la besó en la frente. «Ni por un segundo. Tú, Ivy, Lily, tu mamá, son todo lo que necesito». Le apretó la mano, con los ojos brillantes. «Gracias por no rendirte». Claire sonrió, mientras lágrimas silenciosas caían. Recordó su trayectoria, desde la fatídica gala, los dolorosos malentendidos, hasta el día en que él se arrodilló para proponerle matrimonio. Su amor no era un destino caído del cielo, sino el resultado de la perseverancia y la sinceridad, superando todos los obstáculos. Desde las diferencias de clase, las palabras venenosas de Olivia, hasta la presión de la familia de Edward. Ella levantó la vista, lo besó suavemente y le susurró, «Gracias por no renunciar a mí». Se sentaron bajo la luz de la luna en su humilde hogar, sabiendo que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre se tendrían el uno al otro. Su amor no había sido perfecto desde el principio, pero sus imperfecciones habían forjado una familia destinada a ser feliz para siempre. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.